Capítol 13. La Pobla en flames. Tirs, crims i amors malentesos durant el segle XVII. Tercer acte. Les màfies, el honor masclista i les bandositats. Batallers contra boscans minyanes i Gil contra boscans. Las armas de fuego democratizaron visiblemente la violencia durante el siglo XVII, ya que estaban relativamente al alcance de un mayor número de personas. Además, permitían un tipo de violencia que eludía los problemas de conciencia o reservas humanitarias de la violencia con arma blanca, ya que no se trataba de una violencia cercana o personal, o que muchas veces implicaba un tiempo más largo en la ejecución de la violencia, como sucedía con las armas blancas. Con las armas de fuego se podía matar a otra persona a distancia y de manera más rápida que con cuchillos o elementos similares. Además, permitía evitar que la persona agredida se pudiera defender. Evidentemente, la violencia nunca había dejado de existir, pero ahora estaba al alcance de un mayor grupo de personas. En la imagen, un trabuco, un mosquete y otras armas de fuego de la época. Esta democratización de las armas de fuego se puede entender mejor con la situación que viven en gran parte de los Estados Unidos de América, en los que la proliferación de armas, además de las desigualdades sociales, provocan las mayores tasas de violencia en los países desarrollados de todo el mundo. Al igual que los Estados Unidos, la disponibilidad de armamento favorece su uso, pero hay que considerar siempre el contexto socioeconómico en el que se desarrollan estos comportamientos violentos. La Pobla del siglo XVII, como el resto de Regne de Valencia, es una sociedad en crisis social y económica, con una importante ausencia de perspectiva de futuro entre la juventud, el principal sector de la población, con los mecanismos de justicia muy erosionados y con una idealización de la figura del bandolero. Por ejemplo, como señala Bersoler, nada menos que el alcaide del Castelló del duque de Borja tenía incluso un macho con el nombre de bandolero. Además, hay que tener en cuenta que muchos repobladores venidos del norte, después de la expulsión de los moriscos, formaron redes que actuaban casi como mafias, y que muchos de ellos ya eran delincuentes en sus tierras de origen. Su fama fue tal que hasta Cervantes sitúa al Quijote con el famoso Perot Rocaguinarda o Perot Lolladre, que aparece en el Quijote como Roque Guinart. Por último, hay que tener en cuenta que los valores sociales eran distintos a la actualidad. Era muy importante el honor y la honra, casi siempre un comportamiento machista, ya que engloba la consideración de la mujer de la familia, la madre, la novia o la hija, como una propiedad absolutamente masculina. Como mucho hemos vivido, la concepción extensa de la familia implicaba más allá que los siempre primos hermanos, y que en el siglo XVII también sumaba a los clientes, a las personas que dependían económicamente de los grandes propietarios. Este clima general explica la extensión por buena parte del Regne de Valencia de las bandositats o parcialitats, definidas como una guerra privada entre nobles, más propia de la Edad Media, o entre oligarcas, más propias de este siglo XVII, con sus familiares, amigos o clientes, que en buena medida casi nunca tenían un origen claramente político ni económico. No debe confundirse con el bandolerismo del siglo XIX, aunque muchos más de los bandos contaban entre sus filas con bandoleros y sicarios y se realizaban acciones como el robo. Así les propongo a partir de ahora una inversión en un capítulo de la historia de la Pobla común a otras poblaciones valencianas y españolas de la época, que puede parecer más una película policíaca, pero que también son un reflejo de la sociedad del siglo XVII, en pleno tránsito de la Edad Media hacia los grandes cambios que se iniciaron en el siglo XVIII. Cuando la violencia es sostenida en el tiempo y de grandes dimensiones, siempre es un reflejo de la sociedad. En el año 1612 se produjo un conflicto entre el encargado de ganado de Rugat y autoridades de Castelló de Rugat, ya que el ganado había entrado en su término y se había negado a ser detenido. La reacción fue instantánea e ilustra la cantidad de armamento que había en las calles. Unos 50 vecinos de Castellón, la mayoría descendientes de la Pobla, llegaron a Rugat, propiedad del monasterio y de la Valldigna, armados amb mosquetes, arcabusos, ballestes, alabardes e altres armes. Detuvieron a varios vecinos y los llevaron a cadenes y grillons a Castelló. La violencia debía ser tan intensa en la zona y no solo en la Pobla, que incluso el duque de Borja promulgó este edicto. A todo hombre en general y a cadascú en particular, de qualsevol estat i condició que siga, d'esta hora en avant no siga gosat de portar per d'ernart armat en trabuco o pistola.
Otro bando decía que qualsevol que de dia i de nit porte per lo pobre arcabús armat amb metxa encesa que no siga acompañat a l'alcai justícia en altres oficials tendría su correspondiente multa. Y por último, se prohibís y manam que guía en avant ninguna persona siga gozat d'esta hora en avant, no siga gozat d'eixir a de partir brega, enchuso ni alabarda. Esto es, que no saliera ni con navaja tipo Albacete, ni con alabarda, ni con otra arma blanca similar a una lanza. Es más, desde 1612 funcionaba en la Pobla una ronda nocturna para evitar la violencia, y muchos vecinos se quejaban que homes bandolers armados se habían hecho los dueños de la población. En la imagen, el Palau de Rugat, la sede local del poder del monasterio de la Valldigna. Las dos principales bandositats de la Pobla se produjeron entre ramas de llauraors de capa sansera, es decir, entre la élite económica de la población. Los testimonios judiciales apuntan a que los dirigentes de cada bandositat eran los hombres ya maduros, mientras que los ejecutores eran los jóvenes entre 16 y 17 años. Y estos enfrentamientos entre bandos también participaban tanto el clero de la parroquia como la congregación de frailes mínimos. Por una parte tenemos la parcialidad dels Boscans, dirigida por Jaume Boscà junto a su hermana y su hijo, con Miquel Pons, propietario del Molino Nuevo de Cartaina, cuartel general de esta parcialidad y cuñado de Jaume Boscà, Francesc Boscà, Jaume Cucó, Miquel Cucó y sus hijos, un grupo de Benigànim, Francesc Pinar, Vicent Schaffer y Francesc Boscà de Benigànim. Por su parte, la parcialidad del Bataller estaba dirigida por Bertomeu Bataller de Sebastià y su hijo Josep Bataller, por Cristòfol Millana de Joan, Francesc Bataller de Joan de la Bassa, Jaume Bataller, Francesc Bataller de Nicolau, Francesc Bataller de Francesc, Joan Navarro, apodado Lo Cavaller, quien siempre aparece armado con al menos 3 pistolas, Pere Marc Hortolà, Francesc Bataller de Josep, Joan Bataller, Joan García, Jaume Bataller, Pere Francesc, Francesc Navarro, primo de Pere, Francesc Tormo, Francesc Joan de Vicent y Pere Chiner. Esta parcialidad estaba apoyada por los frailes del convento de mínimos, ya que uno de ellos era hermano de Pere Francesc. Incluso el convento servía de refugio y de reuniones de esta bandositat. En la imagen, la puerta principal de la iglesia conventual. Todo empezó, al menos según la documentación disponible estudiada por detalle por Abel Soler, en 1612. En este año, Jaume Navarro, Lo Cavaller, y Pere Marc Hortolà, de la bandositat de los Bataller, asesinaban a Jaume Pinar, posiblemente hermano de Francesc Pinar, de la bandositat de los Boscà, que había sido uno de los repobladores de Salem. Al año siguiente, en 1613, el grupo de Jaume Navarro se le acusó de asesinar a un vecino de Ayelo de Rugat. Además, en este caso, tiraron su cuerpo en la fosa de la iglesia de Rugat, de Ayelo de Rugat. En 1614, de nuevo, Jaume Navarro Lo Cavaller se atrevió a disparar a Pere Boscà, que además era un cargo municipal. Pere Boscà relató que, estant después a la porta d'ell, entró Josep Boscà y Vicent Perelló de Xàtiva, a la porta de Miquel Pons, un home en cos, lo qual conegué que era Jaume Navarro, dit Lo Cavaller, i veu que portava una pistola en la mà, i 2 altres als costats. I veu que anar a la porta de Jaume Pinar, i posar una pistola als pits del gendre de Pinar, que era de Xàtiva. I lo dit home li digué, què farà, cavaller? I vent lo dit Jaume Navarro, que no era qui ell cercava, arremeté a ell, relant a testimoni, i ell, relant i testimoni, que veu venir afusat en dita pistola, en llançar dins de la casa i aquell li tirà, y él errá, y pegá a Francesc Bataller de Francesc. Esta acción tuvo lugar en la calle del Boscans. En la huida, Jaume Navarro y su acompañante se toparon con Tadeu Hortolà, Justicia de la Vila, que había acudido a oír los disparos en la plaza. El Justicia gritó, «Teniu al duc», esto es, «Deteneos en nombre del duque», y los dits homes li posaren 2 pistoles al pit, y ell el deixà caure de ves la paret, y els 2 homes passaren avant. Poco después, Francesc Bataller de Francesc asesinó a Vicent Schaffer, de la bandositat de los Boscans, en Castelló, y después disparaban contra Cristòfol Millana de Joan, de la bandositat de los Bataller. En la imagen, el carrer de los Boscans o de San Cristóbal, calle en la que residía la dama propietaria de los Boscans. En este mes de agosto se anotan moltes escopetaes, es decir, intensos tiroteos en Sarient y detrás del convento. El Batlle General de la Pobla y del Ducado de Gandía exponía perfectamente el clima que se vivía en la Pobla.
todo lo cual inquieta en gran manera los ánimos dels habitadors, dels neutrals que no puguen acudir a les faenes i estan en ses cases amb la quietud que es deu, i dels parcials en obligar-los a valer-los i a contribuir en sustent i diners, y de esta manera fomenten sos bandos y sus inquietuds. La imagen detrás del convento, un espacio oculto y alejado del casco urbano en aquella época, según un lienzo de Felipe Bosca. El 7 de agosto de 1615, el hijo de menor de Miguel Cucó y Joan Mañó asesinaban a Francesc Bataller, hijo de Joan de la Bassa. Según el testimonio judicial de las personas interrogadas, este asesinato se relaciona con una venganza. Peles males volences i desamistats que entre aquells hi havia, i per entendre el testimoni que ninguna persona de dita vila de la Pobla el volia mal al dit Francesc Bataller de Joan, si no era lo dit Miquel Cucó, fill de Miquel, per raó de la coltellada que lo dit Francesc, fill de Joan, havia pegat en la cara al dit Miguel Cucó, fill de Miquel este any passat. En 1619, Pere Chiner, de la bandositat de los Bataller, era acusado de atacar a dos vecinos de Castelló cuando partían de la Pobla por el camino de Gandía. En la imagen, una foto antigua del camino de Gandía donada por Isaías Fallos. La honra machista suponía uno de los factores que determinaban una parte de esta violencia. Considerando que Tino Cucó pertenecía a la bandositat de los Boscans y Francesc Joan al de los Bataller, veremos lo que sucedió en 1622. Un crimen que también nos informa de la vida cotidiana de un pueblo agrícola en este siglo. Estaban una noche una serie de jóvenes que rondaban los 17 años divirtiéndose. Tino Cucó con su guitarra, Vicent Bataller y Gaspar Fallos. Se fueron a dormir a la era de Gaspar Fallos. Los amigos idearon una broma. Dejaron la guitarra en la puerta de Josep Hortolà, padre de una joven que pretendía Tino. Pasaron unos días y también como broma un amigo de Tino le comentó: segons unes paraules he oït que Francesc Joan, fill de Vicent Joan, vos ha furtat la guitarra. Es decir, que tal francés también pretendía a la misma joven. Para Tino, estas palabras tingué per gran agravi y en particular haberla penchada a la porta de dita doncella. En la noche del 7 de agosto de 1622, Tino y su guitarra se dirigían a la casa de la hija de Hortolà, pero allí le esperaba Francesc Joan, oculto en su capa. Tino le agredió con su guitarra, pero Francesc Joan le esperaba con su escopeta cargada y lo mató. Aunque la mujer ya empezaba a despertar de este carácter subalterno, al menos en una ínfima minoría, como refleja este cuadro de Gerard Ter Borch el Joven, pintado alrededor de 1660-1662, que se titula Curiosidad, por cuanto aparecen unas mujeres escribiendo y leyendo. Pero el clímax de toda esta violencia tuvo lugar entre 1624 y 1625, de nuevo por una cuestión de honra machista. Según un testimonio judicial, que ha oít dir a diverses persones, de les quals no es recordant, que Andreu Boscà s'havia embolicat en una moreta de casa de Francesc Bataller i que per dita ocasió lo han mort en la vinya del dit Boscà. I després, per la mort de dit Boscà, han mort a Francesc Bataller. I per la mort de dit Francesc Bataller, han mort a Francesc Pinar. De manera que lo principal de tot això ha procedit de la casa del dit Francesc Bataller de Nicolau. Recopilemos. En 1624, Andreu Boscà se había enamorado de una joven morisca de Francesc Bataller de Nicolau. El 19 de abril de 1624, Francesc Bataller envió a sus sicarios a matar a Andreu. Se escondieron en el Molí del Poll y allí dispararon contra los familiares de Andreu Boscà, con el resultado de la muerte de Batiste Boscà y de Andreu Boscà. Eso sí, los asesinos tuvieron el gesto de permitir la salida del molinero antes del tiroteo. La venganza se empezó a preparar. Se asesinó a Francesc Bataller, padre adoptivo o señor si era una esclava de la morisca. En 1625, Josep Bataller ordenó a 10 personas de su grupo, la mayoría contratados en la Ribera, el asesinato de Francesc Pinar, al parecer el asesino de Francesc Bataller. El virrey de Valencia se vio obligado a enviar un alguacil, un notario y 20 soldados. Se procedió a varias penas de muerte que no se ejecutaron y a varias multas, incluso a galeras, que al parecer tampoco se ejecutaron. Esta oleada se detuvo temporalmente. Sin embargo, en 1627 se disparó a Pere Chiner de la bandositat de los Bataller, pero sin causarle la muerte.
En 1628 sí se completó el atentado con la muerte de Cheroni Bataller en Benifomet. En la imagen, el Molí del Poll, antes del actual estado ruinoso, en un dibujo de Felipe Bosca. A partir de este momento, la violencia cambió de actores con la llegada a la Pobla de una nueva familia, los Gil, trabajadores de Sarient, propiedad de los Ferrer. Y nuevamente nos encontramos con un leitmotiv de honra machista, el honor y de las deudas. En 1631, Diego Gil esperaba a Joan Boscà de Pere, prometido de Montserrada, su hermana, junto a la propia Montserrada y a Elisabetta Boscà, mujer de Vicent Gil, hermano de Diego Gil. Era un día muy importante que se iba a oficializar el compromiso. Diego y Joan se estrecharían las manos y la pareja se besaría ante el hermano mayor de la novia. Al parecer, entre las bromas, Elisabetta dijo algo que molestó a Joan, y éste intentó besar a Montserrada a la fuerza. Diego se enfadó tanto que rompió los compromisos nupciales. A partir de aquí, una nueva explosión de violencia y cambios en el Bandositat. Diego Gil murió asesinado. Su cuñado Francesc Bataller de Francesc mató a Sebastià Bataller, marido de Magdalena Gil, al parecer por asuntos de deudas. El 13 de abril de 1647, unes paraules que Francesc Pons havia tingut amb Jacinta Bataller, neboda de Gaspar Francesc, sobre una goseta, desataron la violencia. Vicent Joan, Gaspar Francesc, Pere Boscallo Baró, Josep Schaffer y Tomás Gil mataron a Josep Pons, hermano de Francesc. Como podemos observar, al parecer los Boscans ya no eran enemigos de los Batallers, ahora dirigidos por Gaspar Francesc. En 1656, Tomás Gil había matado a Miquel Pérez en Cartaina. En el año siguiente se vio envuelto Tomás Gil en un tiroteo en la alquería de Parinou junto a sus sicarios y amigos contra autoridades del duque de Gandía. En la imagen, la Letá de Sarient en una fotografía antigua. El 19 de septiembre de 1661, de nuevo Tomás Gil y unos 7-8 de su bandositat dispararon contra la casa de Jaume Llorens Boscà, en la propia plaza de la iglesia. Se produjo un tiroteo intenso en el centro de la población, cual película del oeste norteamericano, en el que murieron Bertomeu Escrivá, comisario del duque de Gandía, Jaume Boscà y el carnicero Baptiste Ors. Nuevamente se emitieron bandos por parte del duque de Gandía, en los que se decía que de esta hora en avant no goseu ni presumiscau de nit anar en armes prohibides, ni desguarnides, ni anar ab quadrilla. Pero volvió la violencia con el asesinato de Joan Ferrer de Joaquim en Cartaina, muerto de una herida en la cabeza y en el pecho y todo el cuerpo con 14 rejonazos. Esto sucedió en 1674. En 1675, Francesc Bardó de Pere pasó por tierra de Vicent Ferrer de Joaquim, en Sarient. Vicent Ferrer era hermano del difunto Joan y sus otros dos hermanos mataron a Francesc Bardó. En la imagen, la desaparecida en gran parte plaza de la iglesia en un lienzo de Felipe Boscà. Ahora estamos en 1683 y ahora estamos en el periodo de les bandositats de los Miñanes, formada por Miñanes y los Gil contra los Boscats, ahora dirigida a la bandositat de los Boscats por el sacerdote Miquel Boscà. Y lo que viene ahora forma parte de lo mejor del cine negro clásico. El 12 de febrero volvió a prepararse un nuevo estallido. Al parecer, el origen había sido una pelea o un ataque de un Miñana contra un Boscà, por lo que las autoridades del duque habían desterrado de sus posesiones a la familia o a una parte de la familia de los Miñans. Sin embargo, Josepa Benavent, esposa de Josep Miñana, deseaba volver a la Pobla desde su residencia en Sàtiva, ante el temor de las autoridades por si se volvía a recrudecer el enfrentamiento debido a las malas voluntades que conozco que se tienen ambas familias, según informaba el Barle del duque. Continuando con este informe, Josepa Benavent había proyectado el ataque contra Miquel Boscà, nada menos que el capellà de la Pobla. El Barle temía ahora que Josepa había vuelto a la Pobla y que lo asesinaran los Boscans. Tuvo que intervenir el propio duque de Gandía para que Josep Miñana prometiera delante del duque de no dañar ara ni per digun temps per si ni indirectament en persones, drets i béns a la persona de mossèn Miquel Boscà, prevere de dita vila de la Pobla, habitadors, absents, parents, amics i valedors,
ni altra qualsevol persona de dita vila, així en ella com fora d'ella, ara ni per ningún temps. También prometía que ni él, ni Giuseppa, ni el resto de la familia volverían a la Pobla ni en su término. Con todo, recordaba al bueno del cura Miquel Boscà que, a pesar de la promesa de no atacarle, tampoco le podían prometer de no venir-li danys d'altra part, en respecte de creure que el dit Mosè Miquel Boscà tindrá de altes de qui recelarse y guardarse les coses, una amenaza mucho más que directa. En la imagen también el desaparecido Callís de la Aurora. Pero la violencia prosiguió. El 9 de febrero de 1686, el Justicia de la Pobla, Bernat Esteve, junto a Josep Boscà de Miquel, Miquel Esteve de Miquel y Miquel Pons estaban a las 4 de la tarde en el río de Bellús. Allí se encontraron con unos pescadores, entre lo que se encontraba Francesc Chinel de Blay, que al ver a Miquel Pons le gritó: «Aparted, que lo he de matar», al mismo tiempo que le apuntaba con su arma. El resto consiguió evitar la tragedia y Bernat Esteve le detuvo y entregó al Justicia de Bellús para su encarcelamiento. Sin embargo, las autoridades señoriales de Bellús consideraron que no procedía a su detención y al día siguiente sería liberado. En efecto, al día siguiente, 10 de febrero de 1686, el Justicia Bernat Esteve estaba haciendo la ronda nocturna y descubrió que en el portal del Carrer Nou, antes de que pudiera cerrar las puertas que cerraba la vila por la noche, el momento más peligroso antes de la existencia de la iluminación, entraban en la Pobla 3 hombres armados con escopetas. Le siguió hasta la Plaza del Porche, más o menos situada delante de la actual Casa de la Cultura, y allí estos 3 hombres le descubrieron y le dispararon. El bueno de Justicia gritó «favor al duc», para que los vecinos le ayudaran. Los únicos que vieron a los misteriosos pistoleros no habían podido, o eso declararon, reconocerlos. Aunque, siguiendo la lógica de la época, seguramente se trataba de Francesc Chinel y sus 2 acompañantes recientemente liberados de la prisión de Bellús. La imagen, la torre de los Bellvís de Bellús, en las que seguramente encerraron a Francesc Chinel y sus 2 acompañantes. Con este último suceso parece que la violencia finalmente se detuvo en la Pobla de Rugat, aunque no se puede asegurar, ya que simplemente es que no ha aparecido la documentación pertinente. Con todo, pocos años después de esta última explosión de 1686, llegaría a la Pobla y al resto del regne y de la monarquía la mayor explosión de violencia de una sociedad humana, la guerra. De hecho, estos episodios de bandositat de la Pobla dejaron un pozo en la memoria histórica de la élite culta valenciana. El gran poeta Vicent Andrés Estellés, en su poema dedicado a la Pobla del Duc, empezaba recordando esta imagen de la Pobla como una de las zonas, no la única, donde los bandositats del siglo XVII fueron más importantes. Escribió el gran poeta sobre la Pobla: un remol penetrant de trabucs, una ducal memoria que vol, com un passat, unes dolgudes honres.